cada miércoles en punto de las 10:30 de la mañana con tu programa Un Poco de Mucho. Y el día de hoy, Liliana Rubio nos estará hablando del tema de astrología. La verdad es que la vas a pasar muy bien. Ya sabes, no te pierdas el poema semanal, La vida en frases, la cápsula de bienestar alternativo y la moraleja con la jirafa Cali y el lobo Sique. La verdad es que me encantan ese par. Y también pues te queremos invitar a el diplomado que tendremos de psicoterapia gestalt empezando el 21 de febrero por la tarde, martes. Si te quieres inscribir, pues intégrate, vamos a estar revisando diversos temas acerca de la vida, del momento y de las relaciones en este aquí y ahora que muchas veces pues es tan necesario. Ya sabes que si tienes dudas acerca de las inscripciones a los diplomados, están en nuestra página web, están los teléfonos y pues ponte en comunicación con nosotros. La verdad es que si nos estás viendo por Facebook, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Y si no te perderás ningún detalle de ninguno de nuestros programas, podrás ver los pasados, podrás ver el de ahora y posteriormente también los futuros. Así que no te lo pierdas y ¡comenzamos! Y bueno, pues ya tenemos a nuestra invitada del día de hoy y ella es Liliana Rubio, que también tú ya la conocías. Y para recordar, Liliana hizo una licenciatura en Contaduría Pública y tiene una maestría en Administración y en Psicoterapia Transpersonal. Comienza su búsqueda interior en el 2007, iniciando su preparación en Inteligencia Emocional y Reiki, donde empieza a adentrarse en el mundo de la energía sutil, accesando al conocimiento de los ángeles y tomando su primer curso en el 2011, certificada como terapeuta con Tania Karam, Andrea de la Mora, Norma Lizeth Chávez y Charles Virtue. Ella profundiza en diferentes terapias holísticas como aromaterapia, flores de Bach, numerología, astrología, medicina tradicional mexicana, obsidiana, Reiki Karuna, tanatología, curso de milagros, cristales, masaje y muchos más. Ella es Liliana Rubio. Liliana, hola. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Qué un honor estar aquí con ustedes. Bienvenida. Gracias. Pues Liliana nos viene a platicar de astrología. ¿Cómo ves, Adri? Astrología, nos vas a hablar de los astros y de la vida astros. y de cómo tienen influencia sobre nosotros. Así es. La carta astral básicamente es un mapa de cuando tú naces, por eso es súper importante tu fecha de nacimiento, la hora de nacimiento y el lugar de nacimiento por obviamente los diferentes horarios que hay. Tiene que ser casi exacto para que ese reflejo, cómo estaban en ese momento ubicados los astros, los planetas, es una copia de lo que tú vas a hacer, ¿no? Cada planeta, cada casa o signo del zodíaco donde se encuentran estos planetas es lo que te va a hablar de ti, ¿no? Lili, ¿cómo garantizar que esto sea como real? Porque hablamos de muchas generalidades, entonces dicen, ay, esto me queda a mí, pero también me queda esto, y esto, y esto, y esto. Entonces, ¿cómo poder discriminar ante las generalidades? Bueno, por eso es muy importante la fecha de nacimiento y la hora. Ahorita me he dado cuenta que ya en las actas de nacimiento ya no te ponen tu hora de nacimiento. Entonces es sumamente importante, ¿no? Que en el certificado, cuando un bebé nace, ¿no? Tú lo registres, porque a partir de ahí nosotros vamos a identificar en el mapa cómo están estos planetas y te van a hablar de cada uno. Cada planeta tiene características, están ubicados en diferentes posiciones en una rueda que le llaman la rueda zodiacal, dividida en 12 casas y en 12 signos zodiacales. ¿Cómo te lo podría garantizar? Con la hora exacta, ¿sí? El lugar, porque... Tiene que ver, por ejemplo, no sé, yo no sé de astrología. Sí. Sin embargo, por ejemplo, hablando de estas 12 signos zodiacales, de estas 12 casas, mucho se habla también en algunas otras líneas de los ángulos, de la medición, de la vibración de los astros sobre la Tierra. Entonces, ¿tiene que ver eso también con nosotros? Sí, y en esta ubicación que les digo, esta rueda zodiacal es un círculo dividido en 360 grados. Cada grado te va hablando, por ejemplo, si la luna está en Aries, va a tardar 28 días en darle la vuelta y regresar a la misma posición.
ahí vamos a identificar, por ejemplo, si está en casa 1, en casa 2, dependiendo en dónde se encuentre, es el simbolismo que nosotros le vamos a dar, y eso lo vamos digamos que ya en la parte psicológica, vamos a aterrizar de acuerdo a tu personalidad, a tus características. Por eso cuando decimos, voy a leer mi horóscopo, ¿no? Hablamos de un signo solar, pero también de un ascendente. Entonces, por ejemplo, yo tengo el signo solar en Virgo, ¿no? Que habla de una persona muy analítica, de hecho, en exceso soy analítica, perfeccionista, ¿no? Pero tengo un ascendente en Sagitario. Ya nos vamos a identificar. El Sagitario es aventurero, no le gusta que lo repriman, es libre, entonces es un elemento fuego con un elemento tierra, ¿no? Entonces empiezas a combinar toda esa serie de características y empieza a hablar de tu personalidad. En esta carta astral podemos identificar a qué te puedes dedicar profesionalmente, por ejemplo, si te es fácil generar dinero, si puedes tener hijos, si tienes problemas con la maternidad, por ejemplo. Yo traigo ahí unos planetas, un Quirón y la Luna, por ejemplo, en la casa 5, que te habla de los hijos, te habla de cierta forma de un rechazo a la maternidad. Entonces, la parte psicológica, a través de esta herramienta, vamos trabajando con estos temas, ¿no? ¿Cuáles son las raíces de la astrología? ¿Quién se le ocurrió? Bueno, yo sé, tiempos muy remotos, pero sí. ¿Cómo poder rescatar desde lo fehaciente? Te pregunto porque sí. Yo tengo una experiencia con carta astral. En algún momento de mi vida me recomendaron a una chica que era extraordinaria, maravillosa, lo mejor que había, según esto. Y cuando me hacen mi carta astral, decía que yo estaba involucrada en cárcel, en drogas, en como cosas muy densas. Qué impresión, el susto que yo me llevé sin veras, porque en mi vida he probado una droga, ¿no? Y en mi vida he estado relacionada con cuestiones de cárcel. Entonces todo lo que me planteaban era como si hablaran de otra persona, ¿no? Completamente. Entonces eso a mí me hizo como dudar mucho acerca del potencial, aun cuando los mayas leyeran, ¿no? Sí, porque este es un conocimiento que viene de egipcios, mayas, desde Mesopotamia, ¿no? Es muy antiguo y realmente se ha comprobado que tiene bases científicas y está comprobado, ¿no? Más sin embargo, te digo, es importante la hora de nacimiento y obviamente las cartas también tienen mucho que ver cómo lo interpretas, ¿sí? Porque no todas las características, por ejemplo, de un planeta tienen que ver contigo, sino a través de los eventos. Por ejemplo, alguna vez me tocó a los 7 años un abuso sexual en una carta astral, lo revisé, entonces te impacta, pero no puedes llegar a decirle a la persona, tuviste un abuso sexual más o menos entre los 6 y 10 años, ¿no? Entonces es también yo lo utilizo como la parte terapéutica, porque no puedo llegar a decirle a la persona nada más así por hablarle, este planeta significa tal, sino voy como en ese acompañamiento terapéutico para que la persona no le caiga así en shock, ¿no? Okay. Y también es a comprobar la personalidad de la persona, porque no es, te digo, puede ser la casa de la muerte, pero no significa que te vas a morir, ¿no? Puede ser transformaciones, por ejemplo. Ok, ¿sí? Entonces puede haber como muchos significados, sí. Y también depende de la forma en que cada uno de esos se vaya acomodando y por supuesto de la interpretación hábil del astrólogo. Así es, y porque pues determinados también planetas se conjuntan, ¿no? Hay trígonos, le llaman septiles, ¿no? Entonces ahí vamos viendo qué planetas están, se hacen otras interpretaciones. O sea, la astrología es súper profunda, ¿no? No nada más es de que, la luna significa tal, sí, pero la luna puede estar conectada a lo mejor enfrente del mapa, puede tener a Urano, ¿no? Y puede estar también conectado con Júpiter, ¿no? Entonces se ven estas conjunciones, estos trígonos, estas cuadraturas, ¿no? Que nos hablan, por ejemplo, las cuadraturas como de ciertos conflictos, ¿no? ¿De qué depende esa interrelación que vas haciendo? ¿Cuándo sabes si hacer un trígono o una cuadratura o qué tomar en cuenta? Son cálculos matemáticos muy intensos. Ecuaciones. Sin embargo, sí, ya existen programas, ¿no? Hay programas de astrología donde ya tú metes tu fecha de nacimiento, el nombre, el lugar donde naciste y inmediatamente te despliega el mapa astrológico en ese momento de tu nacimiento. Entonces para nosotros ya es más fácil y la interpretación.
¿no? Okay. ¿Tiene que ver también, por ejemplo, el momento en el que te consultan para hacer una carta astral? Claro, porque también muchas veces en el momento en que llegan a la consulta hay cierta posición en los planetas donde dices, sí, tenía esa sincronicidad. Puede ser que hasta en el mismo día de tu cumpleaños, porque también hay otra parte donde se le llama retorno solar. Entonces, la carta astrológica es cuando naces, ¿no? Pero cada año, como los planetas se mueven en diferentes casas, les digo, se hace un retorno solar, que es lo que el pronóstico del siguiente año, vaya, ¿no? Okay. Cómo van a estar ubicados, dónde te puede costar trabajo moverte. Entonces, es como una guía de por dónde irte para que ese resultado sea satisfactorio y no la pases tan mal, por ejemplo, ¿no? ¿Qué cuando haces todas estas interpretaciones para el próximo año y ponen en las revistas estas generalidades en donde machan todos, ¿tú qué opinas de eso, de las revistas, las generalidades de cada signo? Híjole, yo por ejemplo cuando llego a leer mi horóscopo en una revista, a veces compagino mi signo solar con mi signo ascendente, a veces hablan de algo que sí me está pasando, pero algo que no. Entonces también a veces me hace dudar porque es muy general. Una carta astral ya, un estudio como tal, es muy enfocado a la persona, es individual, ¿no? Te pueden dar una guía. También he visto que somos personas como a veces muy sugestionables y de lo que te dicen, claro, tú creas que te haces que te suceda, ¿no? Entonces ahí es donde yo tengo como un poco de cuidado, yo soy así como me meto a la profundidad para identificar de dónde viene todo esto, ¿no? Porque no es tan sencillo leer, voy a tener mucho dinero y mi número de suerte es 9, ¿no? O sea, a veces tú lo estás esperando, pero no es tan así, por eso yo lo aterrizo mucho a la parte terapéutica. Qué bonito está eso de que lo hagas en un acompañamiento terapéutico y no como una postura, pues, ¿cómo se les llama? Más adivinatoria. Adivinatoria, porque, como dices, el inconsciente no entiende de bromas. Entonces, en alguna ocasión, también jugando, fui a este tipo de lectura de cartas. Estaba en una feria y en esa feria había una chica, vamos a leernos las cartas, vamos. Y entonces ella empezó a decirme que me iba a ir súper mal y que no sé qué, y unas cosas. Afortunadamente estoy muy trabajada en ese sentido y yo decía, bueno, ¿qué tal si le creo? Y yo le decía, no, pues no. ¿Qué tal si le crees y lo no creas? va por ahí. Sí. Y entonces, claro, ¿qué tal si le creo y lo creo? creas. No, lo creo, lo Sí. dejo. Y cuando yo le decía que no, yo nada más vi cómo se transformó su cara y me dijo, pues sí te va a ir mal, que no sé. Y dije, ay, hasta parece que me lo estás decretando, mendiga. No, entonces como tener ese cuidado, esa contención amorosa, como dices, como un proceso terapéutico para poder, que te sirve a ti más que le sirva al consultante. Al consultante, ¿no? Para poderlo guiar a un camino porque mucho más nutricio. Realmente es tan solo una guía, ¿no? Te van a decir, pero al final tú tienes el libre albedrío de decidir para dónde te vas, ¿no? Okay. Es tan solo darte, tampoco es como una consejería, sino darte los factores, ¿no? Por ejemplo, en este año a mi mamá le salía, ¿no? Problemas en el hospital, que tenía que atenderse ciertas cosas, y pues estuvo en un proceso muy fuerte médico, ¿no? Que gracias a la astrología logré identificar de dónde viene, con que había que trabajar, ¿no? En esta parte, con su energía masculina, por ejemplo, ¿no? Y la fuimos llevando de tal modo, fue un acompañamiento para ella, para que se diera cuenta, para que hiciera conscientes muchos temas que traía ahí bloqueados, por ejemplo, con la parte masculina. Y entonces empezó a salir súper bien su proceso. Todo el día de la operación yo lo revisé cómo estaban los astros en el momento en que le iba a operar, si había, por ejemplo, conflicto entre planetas. En el lapso donde le dieron la fecha de operación era perfecto. Si pasaba 2-3 días ya había, por ejemplo, cierta vibración que pudiese haber conflicto ahí. Entonces ya no, todo va a salir bien, ¿no? O sea, astrológicamente se ve que cómo está esa energía, esa vibración de los planetas a tu favor. Entonces lo que uno toma para poder salir avante, ¿no? de toda la situación. Está muy interesante esa parte, porque entonces no solamente es lo que dicen los astros, como para sugestionarte y esta parte que dicen, ¿no? Lo creas, sino también como para fortalecerte en lo que estás viviendo y cómo lo estás haciendo. Es una
como una aplicación más integradora. Así es, así es. Así yo lo aplico así, ¿no? Sí hay muchos astrólogos que se dedican a hacerlo más, como dices, ¿no? Te va a pasar, te hacen tu reporte. Hay páginas en internet donde tú puedes sacar tu carta, te dan unos resúmenes, pero a veces esto que dicen, ¿no? El vocabulario que utilizan no es tan fácil de entender, pero te dan, es que usted es una persona entonces sí seré, no seré, ¿no? Y que no por fuerza tiene que aplicarse a ti todo lo que se dice, ¿no? Exactamente. Entonces, por eso, al momento de yo llevarlo a la parte complementaria, integradora, terapéutica, ¿sí? Ya la persona puede dirigirse en su camino como en una mayor conciencia, con una mayor vibración, ¿no? Claro, y descubrir qué significan esas palabras, ¿no? También recuerdo en otro momento que me dijeron que a la edad aproximadamente que tengo ahora, iba a haber un accidente en mi vida. Y ese accidente iba a cambiar toda mi vida. Y yo decía, bueno, o sea, qué miedo, ¿no? Sí. Y como ahora lo aterrizo, y a mí me operaron de la columna, y quizás justo ese evento sea al que se referían, en ese cambio en donde, bueno, ya hay muchas cosas que no puedo hacer, y justo coincide con una transformación en toda mi vida. Ah, claro, ¿no? Porque, por ejemplo, hay un planeta que se llama Saturno, ¿no? Que le llaman el maestro del karma. Entonces, cuando está en determinadas posiciones, obviamente viene a mostrarte, a ponerte disciplina, a que tú hayas aprendido las lecciones que hayas dejado, y si las logras pasar, cuando él está contigo, por ejemplo, yo lo tuve hace 3 años, ¿sí? Rondando mi casa natal, donde sale mi signo solar, ¿no? Que es la casa 10, entonces era aprender a través de la profesión, ¿no? Yo a qué me tenía que dedicar, en qué me tenía que enfocar, y dices, bueno, ya aprendí la lección, dejo, por ejemplo, la parte contabilidad y me dedico a esta parte espiritual, ¿no? Eso te ayudó a descubrirlo entonces. Exactamente, entonces cuando uno aprende, el resultado es satisfactorio, pero si no aprendes, pues obviamente estas mismas conjunciones te van avisando a lo mejor qué va a suceder, ¿no? Claro. Y es cuando pueden venir operaciones, y no significa que vayan a salir mal, ¿no? Significa que es un pequeño obstáculo que hay que superar, y entonces nosotros al momento de ver, por ejemplo, no puede ser que haya estado en la casa de la salud, ¿no? Entonces dices, a lo mejor requiere hospitalización en la casa 12, y entonces dices, podemos tomar conciencia de que no necesariamente tiene que ser un accidente caótico como tal, ¿no? Claro. Hay que poner atención a lo mejor en tu salud, hacerte chequeos, ¿no? Y ya como tomarlo desde otro enfoque, ¿no? Sí, esto que me comentaban era así como que vas a tener un accidente y a lo mejor hasta paralítica vas a quedar. Lo vieron muy catastrófico. Pero yo te quiero decir que a partir de la operación fue muy curioso, porque finalmente no existiría Cali que si a mí no me hubieran operado, no habría una sociedad con Adriana, no sería mi mundo lo que es ahora, porque mi mundo estaría seguramente centrándome en ayudar a crecer a otros, en lugar de crecer a otros y crecer yo, tú, ¿no? Entonces sería como muy distinto. Y como no lo había pensado ni reflexionado así, ¡ay, ya salió terapéutico esto! ¡Qué bueno! ¡Bravo! Entonces, como todo esto, pues resulta esto que me dijeron, pero con una visión, como tú dices, cómo utilizar las palabras para que puedas tomar una decisión que sea adecuada, que sea de crecimiento y no de temor. Sí, llevarte a hacer ese clic consciente, ¿no? Claro. Y entonces empezar a reflejar otra perspectiva de vida. Claro. ¡Qué maravilla! ¡Ay, Lili! Se está acabando el tiempo. El tema está muy interesante. Sí. Y así que, ¿hay algo que le quieras decir a nuestros televidentes antes de terminar? Pues si quieren hacer su carta astral, con mucho gusto, mi página es Liliana Rubio, me pueden buscar ahí y doy consultas mañana o tarde, ya se pudieran poner en contacto conmigo, ¿no? La página es Liliana Rubio. Sí, como Liliana Rubio, o la página de mi publicidad es En Contacto con Mis Ángeles. En Contacto con Mis Ángeles, por Facebook, ¿verdad? Por Facebook. Por Facebook la encuentran como Liliana Rubio y En Contacto con Mis Ángeles. La verdad es que ella es una persona extraordinaria. Ay, y sí es recomendable. Muchas Así gracias. que, pues bueno, ya lo saben, si tienen alguna duda,
con Liliana Rubio. ¿Algo que quieras comentarle? Decirle? Vayan a hacerse su carta astral. A carta astral con acompañamiento terapéutico. Claro, ya luego nos platican a ver cómo nos fue en la jugada. Nosotros también vamos a hacer nuestra carta astral. Así que vámonos a un corte y regresamos. Pues formar parte de Cali Psique te da la oportunidad de encontrarte a ti misma, y una vez que te encuentras, pues no te abandonas, ¿verdad? Y como dice Lilo y Stitch, Ohana significa familia y Cali Psique nunca te abandona. Bienvenidos a Cali Psique. Y ya estamos de regreso, y como siempre, con el poema de la semana. En esta ocasión, el poema se llama La Luna y es de Jaime Sabines, acompañado con música de Alejandro Martínez, y se llama Ventanas en el Tiempo. Y dice así:
La luna se puede tomar a cucharadas o como una cápsula cada 2 horas. Es buena como hipnótico y sedante. Y también alivia a los que se han intoxicado de filosofía. Un pedazo de luna en el bolsillo es el mejor amuleto que la pata de conejo. Sirve para encontrar a quien se ama, para ser rico sin que nadie lo sepa y para alejar a los médicos y las clínicas. Se puede dar de postre a los niños cuando no se han dormido. Y unas gotas de luna en los ojos de los ancianos ayudan a bien morir. Pon una hoja tierna de la luna debajo de tu almohada y mirarás lo que quieras ver. Lleva siempre un frasquito del aire de la luna para cuando te ahogues y dale la llave de la luna a los presos y a los desencantados, para los condenados a muerte y para los condenados a vida. No hay mejor estimulante que la luna en dosis precisas y controladas. Y este fue un fragmento del poema La Luna, de Jaime Sabines. Y vamos con La vida en frases a cargo de Adriana Martínez. Adriana, bienvenida. Gracias. Como siempre, buenos días. Y aquí para hablar un poquito acerca de la astrología en frases, para que podamos retomar algunos aspectos de ella. Los astros que nos guían, los astros que nos llevan. Decía Carl Gustav Jung que la astrología representa la suma de todos los conocimientos psicológicos de la antigüedad. Y es que pues finalmente todo esto tiene una connotación ancestral, una connotación de vida que nos permite retomar a aquellos que fueron los que construyeron y anduvieron el camino para podernos encontrar y ser quienes somos hoy. Porque una frase de Roland Barthes dice que la astrología no predice, describe con mucho realismo las condiciones sociales. De alguna manera también cómo nos vamos conformando en la vida, en esta estructura social en la que vivimos. No solamente es lo que dicen los astros o lo que dicen los otros, sino lo que nosotros construimos a partir de ellos. Porque la superstición es a la religión, lo que la astrología es a la astronomía, la hija loca de una madre cuerda, dice Voltaire. Que de algún modo es, juguemos con la locura, aterricémosla en la vida y hagámosla parte de nuestra realidad, y de esta realidad hagamos también el camino que nuestros pasos tracen para poder establecer quiénes somos. Por otro lado, Albert Einstein nos dice que la astrología es una ciencia y contiene el conocimiento que nos ilumina. Las pruebas geofísicas descubren el poder de las estrellas y los planetas en relación a la Tierra. A cambio, la astrología lo confirma. Por eso la astrología es un elixir de la humanidad. Y de aquí podemos pensar un poco en cómo, en realidad, aquellas cosas que a veces podemos considerar que no existen, que no son ciertas o incluso que son mera charlatanería, en realidad pueden no serlo e incluso no lo son porque pueden tener un buen sustento en la ciencia. Esto es algo muy importante, que nosotros podamos ver cuál es el sustento científico o el sustento del conocimiento que va generando todo lo que estamos haciendo y no dejarnos llevar solamente por algunas ideas que de algún modo pudieran llevar a que hagamos cosas o que nos compremos cosas que tal vez ni siquiera comprendemos. Saber de dónde venimos y para dónde vamos en un aterrizaje claro, ¿por qué no? También científico y pleno. Entonces, pues pensemos en ello, llevémoslo a una reflexión que también decía Carl Gustav Jung, no solamente va en una reflexión de la cabeza, sino en una reflexión no solo del corazón, sino del alma misma. Entonces, pues dejemos así que las estrellas también formen parte de nuestro andar. Y bueno, pues yo los dejo con esto, nos vemos la próxima semana y pues nos quedamos con Bienestar Alternativo, con Brian, nuestro acupunturista. Hola, adelante, te dejo acá con ellos. Claro. Hola, ¿qué tal, amigos? Astrología. Pues la medicina china tampoco se podía quedar apartada de este tema. También existe astrología por la parte de China. Y está fuertemente influenciada porque dentro de la comunidad acupunturista conocemos algo que se llama acupuntura horaria. Y esta habla acerca de, se saca a partir de la fecha de nacimiento del paciente. Tiene que ver con, se separa el año, el mes y el día. Y vamos haciendo una serie de cálculos hasta sacar, primero, en el año sacas tu signo zodiacal chino, sacas por mes, lo que acá se le conocería como el ascendente, y el día. Y a partir de eso se saca un punto de acupuntura.
Ese punto es... Qué chistoso es esta comparación con los astros. Las constelaciones son como canales de acupuntura y entonces cada uno de ellos brilla más en algún momento. Y este punto de acupuntura es muy especial porque potencializa, ya en la clínica potencializa los tratamientos que hacemos. Hay otra acupuntura también horaria, pero esa tiene que ver más con horas del día en pares, pero la primera que mencioné está más fuertemente influenciada por la astrología. Y bueno, nada más quería compartirles que también esa es otra de las herramientas que tiene la acupuntura. Ok, los dejamos con mi amiga la jirafa Cali y el lobo Sique. ¡Hola! ¡Hola, Brian! No, ¿Cómo estás? Bien. ¡Qué bien! Me da mucho gusto. Eso de la astrología está bien interesantísimo. Sí, a mí me gusta ver las estrellas. Sí. Sí. ¿Y qué signos son? Yo soy lobo. ¿Jirafa? Yo no lo sé en realidad. Necesito ver mi fecha de nacimiento. Tú, Brian. Yo, Leo. ¡Ay, Mufasa! ¡Ay! Sí. Bueno, olvidémonos de cosas. ¿Qué te parece si decimos la moraleja de la semana? Me parece excelente. ¿Cuál es, Cali? Las estrellas son amigas, no comida. ¡No seas payasa! Pues no se come. ¡Ay! La moraleja de hoy es: cuando permites que las estrellas guíen tus pasos, Entonces los caminos frente a ti se multiplican. esa sí es la frase de hoy, la moraleja. Bueno, amigos, nos vemos la próxima semana. Y mientras, Nos vamos a ir a los comerciales. ¡Ah, sí! ¡A los comerciales! Adiós. Hola, ¿qué tal? Los invitamos a integrarse al diplomado de psicoterapia gestal que inicia en el mes de febrero. Será una experiencia inolvidable. ¡Claro! Vengan. ¡Claro, vengan! Para mí estar en Calicique ha sido una gran experiencia de crecimiento, de desarrollo personal. Ha sido un camino que he emprendido, en el que he aprendido pues grandes experiencias acerca de mí y también convivir con mis compañeras. Creo que ha sido pues de las mejores cosas que me han pasado. Muchas gracias a Calicique.
descubrí muchos colores para pintar la vida. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos de regreso. Y bueno, como les habíamos prometido, tenemos aquí a Richard Saad, quien nos va a hablar en este segmento de El arte transforma del fabuloso didgeridoo. Ustedes se preguntarán qué es eso, pero mejor que Richard nos cuente. Richard, hola. Bienvenido. Gracias. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, gracias. La verdad es que para nosotros es un honor tenerte aquí. Esperábamos mucho tu llegada a México. Gracias. Sabemos que eres una persona de mucho conocimiento, de mucho saber, y nosotros honramos ese saber, te honramos como persona y agradecemos que estés aquí. Pero cuéntanos un poquito de ti. ¿Quién es Richard Saad? Ok, siempre es difícil hablar de uno mismo, pero bueno, yo soy músico. Yo prácticamente nací con familia de músicos, abuelos músicos, tíos músicos, papá músico, que se dedicaron a otras cosas, pero pues yo tomé el gusto por la música desde muy pequeño, y prácticamente desde adolescente pues me dedico a tocar la guitarra. Bueno, estudié en la escuela de música, en distintas escuelas de música, y me dediqué a explorar toda la parte de la guitarra, en la parte pues del rock and roll, ¿no? Que es la música que me apasiona hasta la fecha, ¿no? Entonces, bueno, en ese caminar de ya casi 30 años de estar pues explorando en los sonidos y la música, pues me he encontrado con otras vertientes que a veces se pueden hacer música, a veces no, pero están relacionados con siempre sonido, frecuencia y vibración. Okay. Así como en resumen, es música mi vida, ¿no? ¿Qué tal? Sí, completamente. Richard, cuéntanos un poquito acerca del didgeridoo. Ok, el didgeridoo es un instrumento de origen australiano. Este instrumento hasta la fecha se sigue tocando en el norte de Australia, y bueno, se utiliza para sus terapias, pero también la parte de sus cuestiones grupales, ¿no? De sus elementos que los identifican como tribus australianas. Entonces ellos fabrican o hacen o recolectan este instrumento de la naturaleza. La naturaleza se los provee. Son ramas de eucalipto que están ahuecadas de manera natural por termita. La termita pues no puede vivir a la luz del día, entonces se mete en el árbol, come la pulpa sin matar el árbol, y ahí vive durante mucho tiempo hasta que queda ahuecado. Llegan los aborígenes y los empiezan a recolectar, y ellos van escogiendo cuál es el mejor instrumento. Es el instrumento actualmente nacional de Australia. El didgeridoo, cuando lo toca un aborigen australiano, tiene una connotación muy particular hasta en el nombre. El didgeridoo es para nosotros ese instrumento, para los occidentales, pero para ellos no es un didgeridoo, para ellos es un yidaki. El nombre que ellos le dan es yidaki, porque bueno, tienen también sus historias, ¿saben? Porque pues tienen estos nombres. Dependiendo de la región, es yidaki o es mago o es otro tipo de nombres que le ponen, dependiendo del clan. Ahora entiendo mi pasión por el didgeridoo. Así es. Entonces, y dependiendo de sus rituales que hagan con cada uno. Ya cuando hubo la conquista de los ingleses a Australia, ellos veían que los aborígenes lo tocaban, pero no sabían cómo se llamaba, y no había comunicación. Entonces ellos decidieron llamarle como lo escuchaban. Ellos escuchaban ese sonido, para ellos sonaba y decía didgeridoo. Okay. Didgeridoo no quiere decir nada, es el sonido que para ellos estaba emitiendo ese instrumento. Y bueno, hay muchos que están hechos con plástico, que son más como, que son económicos relativamente. Sí. ¿Cuál sería la diferencia? Bueno, básicamente el didgeridoo es de la familia de los aerófonos.
en donde los aerófonos pueden ser de distintos materiales. La connotación ritual del didgeridoo es muy particular porque es un elemento de la naturaleza, debe ser un elemento de la naturaleza, pero un aerófono lo puede hacer con un tubo de PVC o con un tubo de estos con el que envuelven las telas o como de cartón. Ajá. Y sacas el sonido de un didgeridoo. Más no es propiamente la intención, porque ya se sale de ese contexto de la parte pues un poco ritualista o incluso para cuestiones terapéuticas. ¿Se puede utilizar el didgeridoo para cuestiones terapéuticas? Sí, para cuestiones musicales y cuestiones terapéuticas. Bueno, paradójicamente yo siendo músico me aboco más a la exploración de la parte terapéutica que la parte musical. Ajá. Sin embargo, también exploro la parte musical. Es un instrumento que puede llegar a ser muy rítmico, sobre todo en las concepciones ya más contemporáneas, no propiamente la de los aborígenes australianos. Y tiene una rítmica, un toque muy particular que muchos, por respeto a esos clanes de aborígenes, no tocan de esa manera. Eso es muy de ellos, para su cuestión ritualista. Los occidentales nos abocamos a tocarlo de manera pues más contemporánea, de la parte rítmica o la parte musical, pero también la parte terapéutica. Dices que debe de ser proveniente de la naturaleza. Sí. ¿Cuál es el sentido de que venga? Ya ustedes no saben, hace ratito estuvimos en taller con él, ya medio explicó, pero me pareció muy interesante. ¿Para qué tiene que ser de la naturaleza? Claro, es muy sencillo. Es la conexión con la naturaleza. Ese es el elemento que va a conectar a las personas con la tierra. Dice una leyenda también de los aborígenes australianos que el didgeridoo es el sonido del vibrar de la tierra. Si pudiéramos escuchar la tierra vibrar, estaríamos escuchando un didgeridoo. ¡Wow! A mí me genera unas sensaciones, sí. Richard. Es un éxtasis escuchar el didgeridoo. Y yo tengo la creencia de que cada ser humano tiene conexión con un instrumento en particular. ¿Qué hace que justo ese ser humano tenga conexión con ese instrumento en particular? Bueno, básicamente sí, incluso más de un instrumento puede ser, pero es el simple principio de resonancia. Nosotros vamos a resonar, nosotros somos seres vibratorios y vamos a entrar en contacto con un instrumento que vibra y automáticamente nos vamos a dirigir hacia un cuenco, hacia un didgeridoo, hacia un gong, hacia algún otro instrumento. Es por resonancia, es por reconocimiento. Okay. La conexión nos lleva o nos atrae por algo, ya sea por una cosa, algo que tenemos que trabajar o porque definitivamente por ahí es la misión. Okay, con este arraigo por la tierra, yo pensaría, si a la gente le atrae este instrumento didgeridoo, en este arraigo por la tierra, como pensaría en una misión quizás de búsqueda de transformación de sí mismo desde estas raíces, para poder generar también impacto en los otros con quienes tiene intercambio. No sé si eso te hace sentido. Sí, claro. El didgeridoo es la reconexión con la tierra, es el elemento de la reconexión de nosotros los seres humanos con la tierra, sobre todo cuando en este sentido que tú comentas sientes la conexión. Entonces por ahí es por donde te vas a reconectar con la tierra. La tierra es un ser viviente. Nosotros como seres vivientes estamos viviendo en la tierra. Entonces es una comunicación continua nosotros con la tierra, lo queramos o no, o lo podamos reconocer o no, o lo podamos sentir o no. Entonces en esa reconexión no solamente es la reconexión con la tierra, sino es como con la red de conciencia con los demás seres humanos. También nos estamos reconectando a través del sonido. Como un principio de realidad, ¿no? Que te dice los pies en la tierra. Así es. ¿No? Quizás de repente, a ver, no te me vayas, ¿no? Cimienta tus raíces, cimienta tus relaciones con los otros. Así es. ¿No? Y eso es muy lindo porque un instrumento nos puede contar muchas historias sin contárnosla de manera tradicional y verbal. Claro. ¿No? Richard,
cómo el arte, la música, el didgeridoo ha transformado tu vida. Pues es fuerte, es una buena pregunta porque la mayor parte de los didgeridistas que conozco les ha cambiado su vida. Incluso han incursionado en algunos otros instrumentos, en algunos otros elementos terapéuticos con sonido, pero el didgeridoo es como aparte, te cambia la vida completamente, te cambia la visión de sentir el sonido, la música, incluso la visión de tu vida cambia. Es la resonancia la que nos conecta con el instrumento y nos cambia la vida, nos cambia la forma de ver la vida, nos cambia la forma de percibir la música, de conceptualizar la música. Todo lo que era la música es antes y después del DJ. ¿Cómo te das cuenta que te cambia? En específico, ¿qué te sucedió para que tú dijeras, wow, mi vida es antes y después del didgeridoo? Ok, yo me di cuenta porque lo que comentamos hace rato en el taller y lo que siempre he comentado, el didgeridoo es una extensión de ti, es un amplificador de lo que tú haces, a diferencia de cualquier otro instrumento. Cualquier otro instrumento lo puedes tocar, pues no sé, o sea, sentado y estarlo golpeando y está sonando. El didgeridoo no. El didgeridoo tienes que aplicar todo lo que tú tienes, todo lo que tú traes, eso es lo que va a salir y se va a amplificar. Si tú eres una persona alegre, se va a notar a través de tu tocar. Si tú eres una persona más introspectiva, también se va a notar. Todo lo vas a volcar a través del didgeridoo y el didgeridoo lo va a amplificar. Fíjate que yo experimentaba hace ratito en el taller esta fusión que tú llamas, ¿no? No lo estaba tocando yo, evidentemente lo estabas tocando tú, pero era una fusión con el sonido, con el instrumento. Termina el instrumento y déjame darle un abrazo, por favor, ¿no? Sí, porque es una sensación de éxtasis, de plenitud. Yo creo que no toda la gente experimenta esas sensaciones. No. ¿Cuáles son las sensaciones que experimenta la gente? Bueno, casi invariablemente las sensaciones que experimentan las personas tienen que ver con la parte energética. Sienten algo, sienten una temperatura, sienten un resonar en alguna parte de su cuerpo. En ocasiones a mí me han comentado que cuando en una terapia ya aplicada a una persona se hace un protocolo de tocar alrededor de la persona, lo sienten muy fuerte. Es un instrumento fuerte, de frecuencia fuerte, de sonido fuerte, hay que tocarlo muy suave, pero los efectos son como muy notorios. ¡Qué maravilla! Para nuestros amigos que no saben de qué va el didgeridoo, ¿qué te parece si nos tocas un poquito, Richard? Ok, sí, claro. Sí. Ustedes no lo saben, pero aquí tenemos listo el didgeridoo. Nada más no lo teníamos planeado, no vayan ustedes a pensar. Pero este es un didgeridoo que también se conoce como trompeta maya, ¿verdad, Richard? Bueno, sí, se le ha llamado acá en México por cuestiones de identidad trompeta maya. No hay evidencia de que haya existido trompeta maya. Este es un didgeridoo de agave, hecho de quiote de maguey. Entonces, hay más de 200 especies de agaváceas en México. Entonces, cada una tiene un sonido diferente. Depende mucho del artesano que lo haga. La trompeta maya, o bueno, lo que se llama trompeta maya, se piensa que es de agave, pero no hay evidencia de que así sea. Más que los pictogramas que hay allá en Bonampak, en donde parece o pareciera ser que son de agave o de barro. También podrían haber sido de barro. Hay una tesis en donde dice que, bueno, una investigación que dice que utilizaban el quiote, pero como molde para hacerlos de barro. No eran propiamente de barro. El proceso para hacerlos de quiote es muy particular, porque el quiote es agua, así de manera fibrosa. Cuando acaba de morir el maguey, es fibroso, no es duro. Entonces
requiere un proceso, el ahuecado requiere un proceso, y es un proceso que tiene que estar involucrados los elementos para hacerlo. Es un ritual hacerlo. Claro, me imagino. También sí. hay unos ritualísticos, ¿verdad? Sí. Que los elaboran los chamanes. Así es. Qué así maravilla. es. Nosotros acá en Cali sí que queremos uno, Sí. 2. Bueno, Okay. mejor ya no hablamos tanto, es que este tema está muy interesante, amigos. Pero, ¿qué les parece si mejor escuchamos a Richard Zapp con este didgeridoo? Ok, voy a tocar un poco enfocado a la parte terapéutica holística, no tanto a la parte musical o rítmica. Perfecto. Entonces, Nosotros dejaremos que siga él tocando y mientras tanto, amigos, recuerden, si ustedes están interesados en aprender a tocar este instrumento, Richard Zapp va a estar dando un taller